Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar casi puntuales. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, por acompañarnos esta tarde. Quiero agradecer también a la biblioteca Luis Rosales, lo he hecho personalmente con su directora, que no nos ha podido acompañar hoy, María Teresa Morata, por cedernos las instalaciones de esta extraordinaria biblioteca, que además lleva el nombre de Luis Rosales, un poeta granadino también, muy amigo de Lorca y que adquiriría tristemente protagonismo en los últimos días de la vida de Federico. Y muchas gracias, por supuesto, a Juan Ramón Calero Rodríguez, que ha venido desde Murcia expresamente para hablarnos de Lorca y de su Granada natal. Voy a empezar por haceros un breve repaso al currículum de Juan Ramón, muy resumido, porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Tiene una trayectoria en todos los sentidos muy amplia. Y bueno, me estoy precipitando porque antes que nada queríamos empezar con el vídeo que hemos hecho, con el vídeo que ha hecho nuestro compañero Antonio Jáñez. Tenemos un problema de sonido, que no conseguimos que funcionen los baffles, pero yo creo que con el sonido del ordenador, es posible que lo escuchemos todos. Es un vídeo que recoge algunos lugares de Granada y... No tiene mares, sí, no tiene mares, no, no tiene mares. Lo pari una gitana, lo echó a la calle. Lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle, no, lo echó a la calle, Este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna, sí, no tiene cuna, no, no tiene cuna. Su padre carpintero y le hará una, y le hará una, sí, y le hará una, no, y le hará una. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga,
salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron: "Ni Dios te salva". Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Saber, pobre Granada, en su Granada. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. A empezar repasando el breve currículum de Juan Ramón. Juan Ramón es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Murcia. Ha ejercido como abogado del Estado hasta su jubilación en 2017. Dentro del mundo de la abogacía ha desarrollado una larga y exitosa carrera profesional a lo largo de muchos años y aún hoy en día continúa ejerciendo en el despacho familiar. Pero seguramente muchos de ustedes le conocerán por su actividad política. Juan Ramón se inició en la política a finales de los años 70 dentro de Alianza Popular que lideraba Manuel Fraga. Ocupó diferentes cargos y puestos tanto a nivel nacional como en Murcia, siendo diputado nacional durante 3 legislaturas y portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados durante varios años. Posteriormente sería diputado y también portavoz por el Partido Popular en el Parlamento de la región de Murcia en 1996. Tras abandonar el Partido Popular, crearía el Partido Democrático Español, en el que permanecería hasta 2008, cuando abandonó definitivamente la actividad política. Ha publicado numerosos trabajos relacionados con su actividad profesional y también con la política, como La construcción de la derecha española en 1985 o 7 años en la oposición en 1990. En 2020 apareció el libro Así me parece, una recopilación de sus artículos publicados en prensa. En la actualidad continúa colaborando semanalmente como columnista en el diario La Verdad de Murcia. Ya ha colaborado durante 20 años en la tertulia semanal del programa Hoy por Hoy de la cadena SER Murcia, hasta hace unas semanas, que lo dejó. Ya ahora colabora semanalmente en la tertulia matinal de Onda Regional Murcia. En breve saldrán de la imprenta sus memorias, un libro que, conociendo la larga trayectoria de Juan Ramón Calero en el mundo de la política, promete dar mucho que hablar. Gran aficionado a la literatura, también se ha dejado tentar por la narrativa y ha publicado 2 novelas: El sendero de los pinos en 2003 y La sombra que habita en nosotros en 2021, que es este libro que tengo aquí. Esta última tiene como trasfondo la permanencia de la guerra civil a lo largo del relato, y en la misma aparecen tanto Granada como Federico García Lorca. Un interesante relato que aborda el controvertido tema de las heridas de la guerra y su cicatrización. Es un libro que recomiendo, además yo creo que tiene bastante de biografía personal, ¿no? Algunos pasajes. Pero su verdadera vocación, su verdadera pasión, a la que ha dedicado mucho tiempo a lo largo de su vida, es Federico García Lorca, su obra y su biografía, y su relación con Granada, la tierra de Lorca y también la tierra de la familia de Juan Ramón. Bueno, hasta aquí un breve repaso de lo que es
la trayectoria profesional y biográfica de Juan Ramón. Yo conocí a Juan Ramón este pasado otoño en una visita que hicimos a Murcia junto a su sobrina Marta, que anda por aquí, y a mi esposa Carmen. Ese día Juan Ramón nos hizo de guía por la ciudad de Murcia, un guía extraordinario, por cierto, de lujo. Nos llevó por allí a ver la catedral, el Museo Salcillo, el casino y otros rincones de la ciudad de Murcia que yo no conocía. Después, pues eso, paramos a tomar el vermú, el aperitivo, y comenzamos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar de diversos temas y al final pues acabamos hablando de nuestras dolencias. Yo le decía que yo tenía el tema que estaba metido en el tema de la guerra civil, en esta asociación Gefrema, que hacíamos nuestra revista, nuestras conferencias, nuestros actos, y él me comentó que él también tenía mucha afición, y sobre todo por el tema de Lorca y por Granada, ¿no? Y empezamos a hablar, y yo la verdad es que me quedé sorprendido, ¿no? Me quedé extrañado, porque de una persona que la trayectoria de Juan Ramón, que pudiera hablar así de Lorca con esa pasión, con ese cariño, con ese amor y con ese conocimiento, ¿no? Y hablando con él me di cuenta del error en el que había caído, ¿no? Que es un error que creo que nos ocurre a muchísimas personas, a muchísimos españoles, y a mí el primero, ¿no? Y es que identificamos que nos dejamos llevar por nuestros perjuicios y fobias y tendemos a encasillar y a patrimonializar las ideas, los conceptos e incluso en este caso los poetas, ¿no? Y ahí estaba mi gran error, ¿no? Nuestro gran error de muchos de nosotros. Porque Lorca y su obra no son de nadie. Lorca y su obra pertenecen a todos los españoles. Lorca es universal. Unos días después, ya en Madrid, hicimos en Gefrema la ruta Eduardo Torroja por la ciudad universitaria. Al comienzo de esta ruta hacemos una introducción en la que repasamos el primer tercio del pasado siglo de la historia de España, un siglo que empezó a continuación del siglo XIX, que el siglo XIX es un desastre para la historia nacional, ¿no? Empieza con la guerra napoleónica, se producen un número elevado de golpes de estados, de pronunciamientos, revoluciones, guerras civiles, y culmina el siglo XIX con el desastre del 98 español. El siglo XX comenzaba con un país empobrecido, hundido económica y moralmente, un país que ha perdido el tren de la modernidad, atrasado respecto a Europa, y ante este desastroso panorama surge y se desarrolla un amplio movimiento regeneracionista con el objetivo de construir una nueva España, una España en la que se olviden todos los defectos, todas las diferencias todos los errores que se habían cometido durante el siglo XIX. En ese proceso regeneracionista van a participar españoles de toda clase y condición, de diferentes orientaciones políticas e ideológicas, de diferentes estatus sociales, de diferentes creencias, un movimiento que tenía como eje central para esa regeneración la educación y la formación y el respeto al diferente, al que pensaba diferente. Un movimiento que iba a estar vertebrado por la Junta de Ampliación de Estudios y las instituciones que de ellas derivaron, como la Residencia de Estudiantes, por poner un ejemplo, en la que estuvo Federico García Lorca. Este movimiento iría cobrando fuerza coincidiendo con la existencia de lo que se conoció como la Edad de Plata de la cultura y la ciencia española, por la cantidad y calidad de talento que se concentraba en nuestro país en aquellos años, y de la que formaba parte la generación del 27 a la que pertenecía Federico. La nueva ciudad universitaria que se estaba construyendo en Madrid a principios de los años 30 se convertiría en el símbolo de esa nueva España. Sería el flamante y moderno campus, sería el semillero donde se formarían los hombres y mujeres sobre los que se edificaría esa nueva España en la que tendrían cabida todos, ¿no? La guerra civil truncó radicalmente todas aquellas esperanzas. El símbolo de aquel proyecto, la ciudad universitaria, sería arrasada por los combates. Y no solo se perdieron los edificios, sino también el espíritu y los valores que inspiraron aquel campus. La nueva España tendría que esperar. Era una asignatura pendiente para los españoles. Han pasado cerca de 90 años desde el comienzo de la guerra y todavía no hemos sido capaces de crear esa nueva España que empezó a fraguarse en el primer tercio del pasado siglo. Pese a los esfuerzos realizados por la llamada transición y sus procesos asociados, los nuevos estudios históricos y la generosidad de las víctimas del franquismo. Esta frase de la generosidad de las víctimas del franquismo no es mía, sino es de un diputado del Partido Popular que en Gefrema muchos conocéis, incluso personalmente. Todavía seguimos manteniendo nuestros perjuicios y fobias y nos cuesta normalizar que una persona pueda amar la poesía y la figura de Federico García Lorca tiene una determinada significación política.
Por eso hoy me siento muy orgulloso y honrado de poder presentar y de haber colaborado de alguna forma para que viniera a Madrid una persona como Juan Ramón Calero, cuya intervención estoy seguro contribuirá a hacer desaparecer muchos prejuicios. Estoy seguro que ejemplos como el de Juan Ramón aportan su granito de arena para reconstruir esa España que soñaron tantos hombres y mujeres de toda clase y condición en el primer tercio del pasado siglo. Y servirá también para terminar de una vez con esas dos Españas de las que nos advirtió Machado. Y para terminar me gustaría leer un fragmento de un pequeño párrafo que aparece en esta última novela de Juan Ramón Calero y que creo que define bien lo que es el libro. Ciertamente Federico era un ser humano, una vida más de las muchas que se sacrificaban en esa terrible guerra. Pero Federico era también un símbolo de toda la belleza que había sido capaz de crear en sus poemas y en sus dramas. La flor delicada de la belleza que encarnaba una persona débil, frágil como una porcelana y que había sido aplastada por la brutalidad de la guerra, por todos esos malos instintos que esconden la mediocridad y que afloran en las situaciones límite que propicia la guerra. Los pueblos no deberían matar a sus poetas, pero para que los poetas no mueran, los pueblos tendrían que aprender a no matarse entre sí. Bueno, y les dejo ya, no digo más tontas, como dicen en Murcia, les dejo ya con Juan Ramón Calero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tan cariñosa y seguramente inmerecida presentación. Y muchas gracias a ustedes por sacrificar su tiempo y venir a escuchar mis humildes reflexiones sobre Federico García Lorca, Granada y su obra. Y gracias a esta biblioteca pública de Luis Rosales, además, que como verán aparece en la conferencia, porque apareció en un momento muy importante de la vida de Federico, por cedernos este local para celebrar este acto. Espero que después haya un coloquio en donde algunas dudas puedan aclararse, porque efectivamente hay la primera duda que tú has planteado: ¿por qué a una persona de derecha le interesa la reconciliación y no es partidaria del enfrentamiento que existe actualmente en España y se tuvo que ir de ese partido precisamente por eso? Bueno, en el año 2006 estuvimos en Alfacar, en el homenaje al asesinato de Federico García Lorca. Y ese año la alcaldesa de Alfacar, socialista, traía como estrella invitada a Alfonso Guerra. Alfonso Guerra y yo habíamos debatido muchas veces en las Cortes, nos habíamos enfrentado, sin llegar a los insultos actuales, ni muchísimo menos, como caballeros, y nos enfrentábamos. Y cuando me vio allí, me miró extrañado. Y yo le hice porque no me acerqué a él, porque estaba rodeado de los políticos de siempre, ¿no? Y yo ya no era político, y no me acerqué a él, pero le hice un gesto lo suficientemente expresivo como para decirle: hombre, a la gente de derechas también nos gusta la poesía. Y él lo entendió, y entonces digo, sí, digo para que aclaren las dudas que tenías. Pero bueno, voy directamente ya a la conferencia, porque de esto podemos hablar después en el coloquio, si ustedes quieren. La conferencia se titula La Granada de Federico García Lorca. Dice Marta Osorio, en un bellísimo libro que yo recomiendo, que se llama Miedos, Olvido y Fantasía, que Granada es una ciudad donde la naturaleza y el hombre se han aliado para dotarla de una sobrecogedora belleza. ¿Es la más bella del mundo? Se atribuye a Víctor Hugo la afirmación de que Sevilla sería la ciudad más bella del mundo si no existiese Granada. A Federico García Lorca le gustaba repetir esta frase, pero dudo que sea del novelista francés, por una sencilla razón: Víctor Hugo jamás visitó Granada. La ciudad se sitúa protegida por varias sierras. Al sur, la imponente y bellísima Sierra Nevada. Al este, la Sierra de Huétor-Santillán. Por el norte, la Sierra de Elvira. Y por el oeste, la Vega, verde y feraz, que todavía subsiste, pese a las infraestructuras y edificaciones construidas. Sobre la ciudad convergen 3 ríos: el Genil, que desciende de las nieves de la sierra y que busca a través de la Vega al Guadalquivir; el Darro o Dauro, que proviene de la sierra de Huétor-Santillán y cruza la ciudad entre las colinas del Albaicín y la de la Alhambra para sumergirse antes de llegar a la Plaza Nueva en el llamado Embovedado y salir justo antes de desembocar en el Genil. Y luego el tercer río, que es el Viero, un río fantasma que casi nunca trae agua y que proviene de Biznar y Alfacar.
En la baladilla de los Tres Ríos, Federico compara los dos más importantes de Granada, el Genil y el Darro, con el Guadalquivir. Dice Federico: el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Y añade: para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por las aguas de Granada solo reman los suspiros. La ciudad cuenta con dos colinas. Al norte, el Albaicín, barrio llamado así porque fue el refugio de los moros que huían de Baeza ante el empuje de los cristianos. Más arriba del Albaicín, en la misma colina, el Sacromonte, donde vivían los gitanos, y la iglesia de San Miguel, el Aceituno. La otra colina la ocupa la Alhambra, el Generalife y el Carmen de los Mártires. Más allá, más arriba, el cementerio y el Suspiro del Moro. Y descendiendo de esta colina por el barrio del Rialejo, la ciudad se extiende hasta llegar a La Vega. A la belleza del enclave, obra de la naturaleza, se une la obra del hombre: los palacios nazaríes de la Alhambra, los jardines del Generalife, el palacio de Carlos V, y ya en la ciudad la catedral, la capilla real, donde reposan los restos de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Muchas calles, plazas y rincones de la ciudad rezuman historia y arte, y nos evocan los tiempos pasados, aquel tiempo, aquel periodo de la historia en que se construyó el país en el que convivimos. Con tanta belleza natural, con tantos edificios evocadores y mágicos, lo lógico era que, cuando aún no había turistas, muchos viajeros de otros países descubrieran asombrados la hermosura de esta ciudad. En el siglo XIX dieron testimonio de esta belleza algunos viajeros como Teófilo Gautier, Richard Ford o Washington Irving, algunos de cuyos escritos son tan acertados y precisos que constituyen verdaderos clásicos y que se han llegado a considerar imprescindibles para todo el que intente aproximarse al conocimiento de Granada. Había, pues, en los siglos pasados, viajeros que venían a Granada atraídos por la belleza y los palacios nazaríes y de su arquitectura en general. En el siglo XX, cuando los viajeros individuales y asombrados fueron engullidos por las masas de turistas armadas de cámaras fotográficas japonesas, se consolidó en Granada un turismo que podemos llamar nazarí, un turismo nazarí, y que en grupos numerosos a veces colapsaban la Alhambra y el Generalife, y en menor medida los palacios y obras de arte que los cristianos realizaron en Granada a partir de 1492. Sin embargo, y sin menoscabo del turismo nazarí, en la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo desde el comienzo de la transición política, se empieza a desarrollar en Granada un turismo que podríamos llamar lorquiano y que año tras año va creciendo en importancia. Son gente que seguramente también visitará la Alhambra y el Generalife, pero que están especialmente interesados en seguir las huellas de Federico García Lorca, en visitar los lugares en los que vivió, en los que se inspiró, los parajes que son reconocibles en su obra y también el lugar en el que fue asesinado en agosto de 1936. El desarrollo de este turismo lorquiano está perfectamente justificado. Federico García Lorca es un poeta y un dramaturgo universal que rebasa las fronteras y que es reconocido en todo el mundo. Su personalidad, su imagen, su sentido de la belleza empiezan ya a ser legendarios. Lorca dejaba su huella en todos los ambientes que frecuentaba, en todos los lugares que visitaba. Era un hombre frágil, vulnerable, indefenso, al que se le desbordaba la ternura y la capacidad de apreciar y describir la belleza. Pablo Neruda decía de Federico que nunca he visto reunidos como en él la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Es un multiplicador de la hermosura. Y esa persona tan frágil, tan delicada, que en pocos años había sido capaz de escribir tantos poemas bellísimos, tanta obra de arte, contrasta violentamente al compararlo con la brutalidad
del comportamiento de algunas gentes en la guerra civil. El mundo entero lamentó que un poeta tan genial, que una persona tan frágil, muriese asesinado por sus propios compatriotas. España mata a sus poetas, se dijo en Londres al conocer la noticia del asesinato. Y así Federico, con su muerte, se convirtió en un símbolo de la belleza profanada por la brutalidad, en un indicador de lo que los españoles no podemos volver a hacer. Solo si dejamos de odiarnos entre nosotros, solo si somos capaces de convivir, dejaremos de matarnos unos a otros y dejaremos de matar a nuestros poetas. Y de este modo Federico, que de haberlo dejado vivir seguramente hubiera sido premio Nobel de Literatura, además de por la calidad imperecedera de su obra, se convirtió por su muerte en una leyenda, en un recuerdo digno de culto y veneración. Y todo esto explica que junto al turismo nazarí se aprecia ya en Granada durante todo el año un creciente turismo lorquiano. García Lorca forma parte ya de la cultura profunda del pueblo español, pero también hay muchos extranjeros que vienen a España atraídos por la vida y la obra del gran Federico. Pero, ¿cómo era Federico? En el archivo del Ayuntamiento de Granada aparece una hoja de filiación de la Caja de Reclutas de Motril, que dice: Federico García Lorca, hijo de Federico y de Vicenta, natural de Fuentevaqueros. Fue incluido en el alistamiento de 1919, en la sección de recluta tercera, Distrito Municipal del Campillo, perteneciente a la Caja de Reclutas de Motril, habiendo obtenido en el sorteo el número 63. Nació el 5 de junio de 1898. De profesión u oficio, estudiante. Sí sabe leer y escribir. Su religión, católica apostólica romana. Su estado, soltero. Estatura, 1,72 m. 702 milímetros. 1,72 m. Su perímetro torácico, 86 centímetros. Sus señas, pelo negro, cejas al pelo, ojos melados, nariz regular, barba polada, boca regular, color sano, frente regular, aire marcial, producción buena. Señas particulares, no. Granada, 17 de marzo de 1919. A Federico le gustaba afirmar que era de Granada. Nunca dejó de estar vinculado a esta ciudad. Incluso cuando ya era un escritor reconocido y vivía en Madrid y viajaba a América, siempre recordó y añoró a su Granada. Estando en Madrid, hacia el año 1934, escribió a su amigo Eduardo Rodríguez Valdivieso una carta llena de nostalgia de su Granada. Decía Federico: en Madrid hace un otoño delicioso. Yo recuerdo con lejana melancolía esas grandes copas amarillas de los viejos árboles del Campillo y esa solitaria plaza de los Lobos, llena de hojas de acacia, y ese divino y primer viento frío que hace temblar el agua de la fuente que hay en Plaza Nueva. Todo lo que es la Granada de mis sueños y de mi soledad, cuando yo era adolescente y nadie me había amado todavía. Cuando en 1898 nació Federico, Fuentevaqueros era una pequeña población agrícola en plena Vega. Se encuentra a 18 kilómetros de Granada, regada por los ríos Genil y Cubillas, afluente del Genil. Su padre, Federico García Rodríguez, era un agricultor. Se había casado en primeras nupcias con Matilde Palacios Ríos. Cuenta Ian Gibson que el padre de Matilde Palacios, don Manuel Palacios Caballero, era un rico terrateniente, concejal del ayuntamiento de Fuentevaqueros, y vio con buenos ojos el enlace y levantó para la pareja una espaciosa casa. Pero Matilde Palacios descubrió, una vez casada, que no podía tener hijos, y esto le estropeó su felicidad. Tras 14 años de matrimonio, en 1894, Matilde Palacios murió de obstrucción intestinal. Federico García Rodríguez heredó de su mujer una buena cantidad de dinero que invirtió en la compra de tierras. Como era hombre inteligente, comprendió inmediatamente que tras la pérdida de Cuba y Filipinas y la dificultad de importar caña de azúcar, el cultivo de la remolacha azucarera podría ser un buen negocio. Y lo fue, y se hizo rico.
Compró más tierras, entre ellas la finca Daimuz, muy cerca de Asquerosa, ahora llamada Valderrubio, pero aun siendo rico, don Federico García Rodríguez nunca perdió su condición de ser un hombre liberal y comprensivo, que trataba muy bien a sus trabajadores, pagándoles el salario justo que se ganaba. El viudo García Rodríguez conoció en Fuentevaqueros a la maestra de escuela, doña Vicenta Lorca Romero, y se casó con ella. Algunos investigadores han concluido que doña Vicenta Lorca, la madre de Federico, era oriunda de Totana, provincia de Murcia. Sea como fuese, en 1898, en Fuentevaqueros, nació Federico García Lorca. Años después irían naciendo sus hermanos Francisco, Concha e Isabel. Los primeros años de su infancia, Federico los pasó en Fuentevaqueros. Era un niño muy atento y que escuchaba en silencio todo lo que se contaba en su casa. Allí conoció, por ejemplo, la historia de Luis Cortés Heredia, que él convertiría en 2 romances en el gitano Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Su prototipo, Luis Cortés Heredia, murió de forma violenta el 11 de junio de 1904 al caer de su caballo cuando volvía a Chauchina, su pueblo, que está muy cerca de Fuentevaqueros. Al niño Federico se le quedó grabada esta noticia y años más tarde la transformó en el romance de la muerte de Antonio Torres Heredia a mano de sus primos, los de Benamejí. Lo que nosotros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí, cuenta Federico. Según otros investigadores, la historia de quien pudo ser su madre, Martín de Palacios, pero que no lo fue, porque no podía tener hijos, fue la base de su inspiración para la obra Yerma. En un pueblo cercano, llamado Moclín, todos los años en octubre había una romería en la que se honraba a un Cristo que se decía que era muy milagroso, el Cristo del Paño, y que curaba muchas enfermedades, sobre todo la infertilidad de las mujeres. A esa romería se le llamaba también la romería de los cornudos. Y durante la noche, cuando los romeros acampaban en la falda de la colina, cuentan algunos que se organizaban verdaderas bacanales. Don Federico García Rodríguez prohibió siempre a sus hijos que acudiesen a esa romería. Fuentevaqueros honró en vida a Federico García Lorca. Un pueblo tan pequeño estaba orgulloso del triunfo del gran poeta y dramaturgo. En 1931 invitó a Federico a inaugurar la biblioteca pública. El acto se celebró en la plaza del ayuntamiento, frente a la fuente, en el lugar que hoy ocupa una estatua del poeta. Federico seguramente recordaría a su madre, doña Vicenta Lorca, que como maestra de escuela había enseñado a leer a mucha gente del pueblo y que además doña Vicenta solía leer en voz alta obras clásicas a sus alumnos. Federico agradeció el homenaje. Tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo donde nací y donde transcurrió mi dichosa infancia. En otro momento dijo que si a él se le acercase una persona que tuviese hambre, le daría un pan, pero también le daría un libro. El pueblo le puso su nombre a la calle en la que había jugado de niño. En la actualidad, la casa natal de Federico se conserva con mucha diligencia y cuidado, y es un museo que merece la pena visitar para comprender cómo se desarrolló esa dichosa niñez a la que aludía el propio Federico. Algunos años después, la familia se trasladó a un pueblo cercano que entonces se llamaba Asquerosa. El nombre era tan feo que Federico nunca lo nombraba ni lo escribía. Él se refería en sus escritos a la Vega de Zujaira, que es un pueblo vecino, que es un nombre muy bonito, la Vega de Zujaira, o a una estafeta de correos de una estación cercana de ferrocarril, pero nunca Asquerosa. Y la etimología del nombre, sin embargo, era de noble abolengo, procedía del latín aqua rosa, pero con el tiempo se había convertido en Asquerosa, lo cual ciertamente sonaba muy mal. Después de la guerra civil se cambió el nombre y actualmente se llama Valderrubio, y hace alusión al masivo cultivo de tabaco rubio que allí había, aunque hoy día, como la gente fuma menos, pues no se cultiva tanto. El padre del poeta compró una casa más amplia que la de Fuentevaqueros, con un gran patio y con una vivienda para los caseros. Actualmente esta casa se conserva y también es un museo cuya visita se recomienda a todos los admiradores de Federico. En uno de los anejos del patio se expone un teatrillo de guiñoles o cristovitas a los que Federico era tan aficionado, al cual cuentan sus biógrafos que doña Vicenta era católica practicante y se llevaba a misa al niño Federico, al cual le deslumbraba el ritual, la solemnidad y el colorido de la ceremonia religiosa. Y tanto era así que el niño Federico jugaba a celebrar misa
y a escenificar la belleza ritual que le maravillaba. Un día doña Vicenta compró en una tienda de juguetes de Granada un teatrillo de Guiñol y se lo regaló a Federico. Desde entonces el niño no organizó más misas, sino representaciones de teatro de cristovitas en las que desplegaba todo su genio y toda su fantasía. La razón de ser de trasladarse a Asquerosa fue la proximidad del pueblo con la finca Daimúz, que don Federico García Rodríguez había comprado. Actualmente se conserva esta finca, no se puede visitar porque es privada, pero tiene su casa de campo en la que Federico pasó tanto tiempo. En esa zona de la Vega está regada por el río Genil y por el Cubillas, que es un afluente del Genil, como antes he dicho. Cerca de la ribera del Cubillas hay una fuente llamada la Fuente de la Teja, entre chopos, álamos y mimbres. Allí iban las mujeres del pueblo a lavar, y allí le gustaba mucho ir a Federico de niño. Seguramente las referencias al río del romance La casada infiel están inspiradas en ese recuerdo de los buenos momentos que vivió junto a la Fuente de la Teja. Don Federico García Rodríguez era el mayor de 9 hermanos y hermanas, así que el poeta tenía más de 40 primos y primas, muchos de los cuales vivían en Asquerosa. La casa de una de sus tías lindaba con la casa de una señora llamada Frasquita Alba. Ambas casas colindantes compartían en el lindero de los dos patios un pozo. A través de ese pozo se oían las conversaciones de ambas familias. El niño Federico, siempre con los oídos muy atentos, escucharía en casa de su tía conversaciones sobre las formas de vida de Frasquita Alba y su familia. Años después, este recuerdo le inspiraría para escribir su magistral obra La casa de Bernalda Alba. Se trata de un drama universal en el que se refleja la vida de las mujeres españolas en el medio rural, pero su inspiración fue muy concreta. No cambió ni siquiera el apellido de Frasquita. Y el personaje masculino, Pepe el Romano, que venía a caballo por las noches, existió realmente y vivía en La Romilla, que es una pequeña aldea cercana al pueblo de Asquerosa. Federico no llegó nunca a haber representado en un teatro su último drama, pero se lo leyó a muchas personas y esto causó inquietud, molestia y un cierto enfado en algunos parientes suyos de Asquerosa. El que un primo suyo, lejano, un tal Benavides, estuviese en el grupo de falangistas que lo asesinaron, ha dado lugar a que algunos construyan explicaciones sobre la muerte de Federico y digan que se debió exclusivamente a una venganza y a un ajuste de cuentas por parte de algunos de sus familiares. Pero en mi opinión no fue así. Se trató de un crimen político, como veremos más adelante. En 1909, cuando Federico tenía 11 años, la familia se trasladó a Granada. Primero ocuparon una vivienda en la acera del Darro, frente a lo que actualmente es el Corte Inglés. Después, tras un breve periodo en la Gran Vía, se instalaron en la acera del Casino, en Puerta Real, en un edificio que tampoco existe actualmente. Don Federico García Rodríguez no quería que sus hijos fueran educados por los curas. Quería un colegio laico. Cerca de Puerta Real, en la minúscula plaza de Castillejos, estaba el colegio regentado por don Joaquín Alemán Barragán, un pariente de doña Vicenta Lorca. El colegio se llamaba del Sagrado Corazón de Jesús, pero pese a su nombre, era laico. A ese colegio fueron Federico y su hermano Francisco, y más tarde al Instituto y a la Facultad de Derecho, ubicados todos ellos en el corazón de la ciudad. Las plazas de Virrambla, o la de las Pasiegas, o la de la Romanilla, o la de San Agustín, o la de la Catedral, fueron lugares muy frecuentados por Federico en su época de estudiante. Por ellas tenía que pasar para ir al colegio, al instituto o a la Facultad de Derecho. Por cierto, Federico no era muy buen estudiante. Su hermano Francisco sí, pero Federico no. Cuenta un biógrafo que las libretas y cuadernos de clase los solía llenar de dibujos. Él era un artista desde su más tierna infancia. Aprendió a tocar al piano y quiso convertirse en músico profesional, con la abierta oposición de su padre, que le obligó a matricularse en la Facultad de Derecho. Pero, pese a los estímulos del ilustre catedrático e ilustre diputado socialista don Fernando de los Ríos, parece que no llegó a terminar la carrera. Lo suyo no eran las leyes, sino los versos. Por cierto, en esa plaza de la Romanilla, que he citado antes,
Hace poco se ha inaugurado el Centro de Federico García Lorca, en donde se quieren trasladar todos los fondos documentales que se han conservado hasta ahora en la residencia de estudiantes de aquí de Madrid. A principios de los años 20 del siglo pasado, Federico estaba ya en su plenitud creativa. Entre los muchos intelectuales que por entonces vivían en Granada, Federico contaba con muchos amigos. Unos cuantos de ellos solían reunirse en una tertulia que se llamaba El Rinconcillo y que se celebraba en el Café Alameda, en la Plaza del Campillo, muy cerca de Puerta Real. El Rinconcillo tuvo un periodo de algunos años de esplendor. Se reunía un grupo de jóvenes de mucho talento y de profundas inquietudes artísticas. Entre ellos, además de Federico, estaban Melchor Fernández Almagro, Mora Guarnido, Soriano Lapresa o Constantino Ruiz Carnero. Cuentan algunos investigadores que los tertulianos del Rinconcillo fueron testigos del cambio de vocación de Federico. Cuando en 1916 murió su maestro de piano, don Antonio Segura Mesa, Federico abandonó entonces su propósito de ser músico profesional y sus compañeros de tertulia comenzaron a conocer sus primeros poemas y sus primeros escritos en prosa. Actualmente, el local del Café Alameda es un restaurante que se llama El Chiquito. Su dueño ha tratado de ser respetuoso con el pasado del local. En el rincón donde se solía reunir la tertulia, el Rinconcillo, ha colocado una escultura de Federico, de tamaño natural, sentado, como si estuviera asistiendo a una nueva reunión de esa tertulia. Impresiona comer en presencia de esa estatua de Federico. Muy cerca de la Plaza del Campillo se sitúa la Plaza de Mariana Pineda. La imagen de una bella joven que bordaba la bandera de la libertad y que se negó a denunciar a los liberales entusiasmaría desde muy joven a Federico García Lorca. En Granada se conocía la casa en la que vivió Mariana Pineda y en la que fue detenida. Antes de ir al patíbulo, estuvo recluida en el convento de Santa María Egipciaca, en donde se recogían las mujeres de mala vida y que se situaba en lo que en la actualidad se llama calle Recogidas. Federico, desde niño, en Fuentevaqueros, seguramente había oído la canción popular que recordaba a Mariana Pineda. El propio Federico, ante la estatua de Mariana Pineda, declaró: Mariana Pineda fue una de las grandes heroínas de mi infancia. Los niños de mi edad y yo mismo, tomados de la mano en corros que se abrían y cerraban rítmicamente, cantábamos con tierna melancolía que a mí se me figuraba trágica. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en el cadalso por no declarar. Marianita, sentado en su cuarto, no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Y seguía diciendo Federico: un día llegué de la mano de mi madre a Granada. Volvió a levantarse ante mí el romance popular, cantado también por niños que tenían las voces más graves y solemnes, más dramáticas aún que aquellas que llenaron las calles de mi pequeño pueblo. Con el corazón angustiado, inquirí, pregunté, avisoré muchas cosas y llegué a la conclusión de que Mariana Pineda era una mujer, una maravilla de mujer, y la razón de su existencia, el principal motivo de ella, el amor y la libertad. En un Carmen, en la colina del Albaicín, situó Federico su obra Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores. Federico se podría haber inspirado en el Carmen de algún amigo suyo, desde el que se contempla la colina de la Alhambra y la sierra. Desde cualquiera de estos Cármenes del Albaicín es fácil imaginar al tío Doña Rosita cuidando sus rosales, las llamadas del cartero, las campanadas del convento o de los conventos. Dijo Federico antes de su estreno: con Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores, he querido realizar un poema en el que aparecen criaturas y ambientes que he conocido y sentido. Este es el drama profundo de la solterona andaluza y española en general. España es el país de las solteras decentes, de las mujeres puras, sacrificadas por el ambiente social que las rodea. Y sus tres romances sobre San Miguel, San Rafael y San Gabriel se comprenden mejor si se visita el Cerro de San Miguel por encima del Albaicín. Ni San Miguel es el patrón de Granada, que lo son San Cecilio y la Virgen de las Angustias, ni San Rafael lo es de Córdoba, ni San Gabriel de Sevilla, que lo son San Fernando y la Virgen de los Reyes. Dice el poeta: en el poema irrumpen de pronto los arcángeles que expresan las tres grandes Andalucías. San Miguel, rey del aire, que vuela sobre Granada, ciudad de torrentes y montañas. San Rafael, arcángel peregrino, que vive en la Biblia y en el Corán.
quizás más amigo de los musulmanes que de cristianos, que pescan en el río de Córdoba. San Gabriel, arcángel anunciador, padre de la propaganda, que planta sus azucenas en la Torre de Sevilla. Son las tres Andalucías, dice Federico. El romance de San Miguel evoca una popular romería que cada 29 de septiembre, su onomástica, la onomástica de San Miguel, subía por el Albaicín a la iglesia. El templo siempre suele estar cerrado. El día de la romería se abre al público. No hay en el exterior alusión alguna al famoso romance lorquiano, ni una placa, ni una nota. Parece, según se dice en Granada, que a la iglesia no le gusta mucho el poema por su contenido homosexual. En algunos versos se dice: San Miguel, lleno de encajes, en la alcoba de su torre, enseña sus bellos muslos ceñido por los faroles. Arcángel domesticado, en el gesto de las 12, finge una cólera dulce de plumas y ruiseñores. San Miguel canta en los vidrios, efebo de 3000 noches, fragante de agua colonia y lejano de las flores. El Sagromonte ejercía una especial fascinación a Federico. Él respetaba y admiraba a los gitanos. Como él mismo decía, yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Los hechos trágicos que relatan el romance de la Guardia Civil Española, oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda?, no ocurrieron desde luego en el Sagromonte, pero sí parece que ocurrió algo similar en Jerez de la Frontera, y que Federico se inspiró en esta noticia para escribir su poema. El propio romance así lo indica: por los espejos sollozan bailarinas sin caderas, agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la Frontera. Pero sin duda la observación del modo de vida de los gitanos del Sagromonte sirvió a Federico para enriquecer el sentido de sus versos. Hay muchos lugares en la Alhambra que evocan a Federico. En la calle Real de la Alhambra había una taberna que regentaba el padre de Ángel Barrios, que con el tiempo se convertiría en un excelente músico. El lugar lo frecuentaban los intelectuales y artistas de Granada. Dicen los cronistas que el verdadero encanto de la colina de la Alhambra y el Generalife, la Sabica se llama esa colina, se manifiesta realmente por la noche, cuando la magia, el silencio y el lejano rumor del agua y los perfumes que vienen del Generalife se hacen mucho más perceptibles. Seguramente Federico disfrutó de esas noches mágicas en el establecimiento de Barrios entre artistas y amigos intelectuales, aunque hay quien dice también que Federico era muy supersticioso y que tenía miedo de bajar por la noche hasta la Plaza Nueva por los bosques oscuros de la Alhambra. El acceso tradicional a la Alhambra desde la Plaza Nueva, subiendo por la empinada cuesta eso es por la empinada cuesta de Gomérez. En Doña Rosita la Soltera, Federico escribe: Granada, calle Elvira, donde viven las manolas, las que van a la Alhambra, las 3 y las 4 solas. En la Plaza de los Aljibes, que está en pleno recinto de la Alhambra, el 13 y el 14 de junio de 1922 se celebró el concurso de cante jondo. Estaba organizado por don Manuel de Falla, Federico García Lorca, Miguel Cerón y otros. La decoración fue obra del pintor vasco Ignacio Zuloaga y asistieron muchos personajes importantes como Ramón Gómez de la Serna o Kurt Schindler, director de la Escuela de Cantores de Nueva York. La Plaza de los Aljibes estuvo abarrotada las 2 noches. Se calculó que acudieron 4.000 personas, aunque durante la segunda velada un fuerte chaparrón estropeó algo la fiesta. La gran sorpresa del concurso fue la actuación de Diego Bermúdez Calas, el Tenazas, un cantaor de 70 años, casi olvidado por la afición. Se contaba que, pese a llevar tantos años retirado del cante, cuando se enteró del concurso, como no tenía dinero, se desplazó desde Puente Genil a Granada andando. Fueron 3 días de caminata. La primera noche cantó de modo maravilloso con un singular duende, pero esa noche, entusiasmado por su triunfo, se dejó arrastrar a una juerga. Estuvo hasta la madrugada bebiendo y cantando. Y claro, la segunda noche ya no cantó tan bien, se quedó el segundo. A este concurso también asistió el que después sería el famoso cantador Manolo Caracol. Cerca de la Plaza de los Aljibes está el Palacio de Carlos V. Es un bello edificio renacentista que ordenó construir Carlos I de España y V de Alemania, para lo cual hubo que demoler algún pabellón del Palacio Nazarí. El edificio en sí mismo es muy bello, pero se discute su emplazamiento.
A Federico García Lorca y a muchos intelectuales de Granada no les gustaba, como tampoco les gustaba la catedral y la capilla real. Eran partidarios de haber respetado la Granada nazarí, la Granada anterior a la entrada de los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492. Sin embargo, otros pensamos que tanto los Reyes Católicos como Carlos I hicieron bien en ordenar la construcción de edificios que dejasen patente que Granada era cristiana. El cristianismo era el rasgo esencial de la identidad de la nación española, y la conquista de Granada significó el fin de 7 siglos de reconquista, en el que los españoles habíamos optado por ser cristianos, que era entonces la forma de ser europeos. Con la toma de Granada se culminó el proceso de integración territorial de España. Algunos años después, Fernando el Católico incorporaría Navarra. Los monarcas españoles respetaron algunos monumentos musulmanes, pero otros no tanto. Era la forma de afirmar que España era una nación unida en los principios del cristianismo. En el año 1909 se levantó en la parte oeste de la colina de la Alhambra un edificio gigantesco y neoárabe, que sería el Hotel Alhambra Palace. Federico y sus amigos solían frecuentarlo. En el sótano hay un pequeño teatrillo en el que, según cuenta, Federico organizaba sesiones dramáticas de teatro. En la planta baja, la terraza que da a poniente, cubierta de sillas y mesas atendidas por el bar del hotel, se puede apreciar un panorama maravilloso de la ciudad de Granada y de su vega. A la derecha, la pelada Sierra de Elvira, a la izquierda, la enorme mole de Sierra Nevada, y al frente, la llanura de la Vega, en la que se adivina la carretera que conduce a Málaga y Sevilla, pasando por Loja y Antequera. Al fondo, también la Sierra de Parapanda, que cierra la llanura de la Vega. Hay un dicho popular en Granada que dice que cuando Parapanda se pone la montera, llueve aunque Dios no quiera, y parece que se cumple a rajatabla. Seguramente hace varios años el panorama era más hermoso. Ahora la ciudad ha crecido hacia el oeste. Está la autovía que va hacia Motril y Sierra Nevada, y hay algunos polígonos industriales. Pero aún así, el panorama, al atardecer, es uno de los más bellos y serenos que he contemplado en mi vida. Recomiendo siempre a mis amigos que si tienen ocasión se tomen un café en la terraza de la Alhambra Palace. Se podría recordar lo que dice Federico en Mariana Pineda. ¿Con qué trabajo tan grande deja la luz Granada? Se enreda entre los cipreses, se esconde bajo el agua. Debajo de la terraza del Palace está la iglesia de San Cecilio, con su pequeña torre pintada. La frecuentaba el muy católico de Manuel de Falla. En el Hotel Alhambra Palace, en vísperas del concurso del Cante Jondo, se celebró una velada literaria el 7 de julio de 1922. Federico leyó allí versos correspondientes a su poema del Cante Jondo y terminó la velada el guitarrista Andrés Segovia, que tocó unas soleás. 7 años después, el 5 de mayo de 1929, tuvo lugar en el hotel un banquete homenaje a Federico y a Margarita Sirgu, con ocasión de la representación en Granada de Mariana Pineda por la gran actriz catalana. Muchos artistas se han enamorado de Granada. Parece que lo hizo Albéniz, que siempre quiso regresar a la ciudad de los Cármenes. Don José Zorrilla también lo estuvo. Fue coronado en Granada como poeta nacional y se hospedó en el Carmen de los Mártires. Y uno de los más enamorados fue el gaditano Manuel de Falla. El gran compositor había visitado Granada en varias ocasiones y albergó enseguida el deseo de vivir allí. Cuando en 1919 falleció su padre, consideró que ese era el momento de instalarse en Granada. En 1921, él y su hermana, María del Carmen, se instalaron en un Carmen pequeño y modesto que se llama Carmen del Ave María. Está situado al final de una callecita llamada Antequeruela Alta. El origen del nombre parece que fue que en esa parte del barrio del Rialejo se instalaron los moros que habían huido de Antequera ante el avance cristiano. El Carmen se sitúa en la ladera oeste de la colina de la Alhambra, cerca del Carmen de los Mártires, y con vistas a la ciudad y a la Vega. Se conserva muy bien en la actualidad y merece la pena visitarlo. Allí hay un piano que muchas veces tocó Federico. A su espalda se ha construido un edificio imponente que alberga el Centro Manuel de Falla y que no desentona con el entorno. En la estrecha callecita de la Antequeruela Alta, la Nochevieja de 1921, Federico García Lorca organizó una sorpresa para el compositor, como celebración del día de su santo, que era el 1 de enero. Federico contrató a unos músicos de la banda municipal para que interpretaran en una versión preparada por él para trombón, cornetín, tuba y clarinete la canción del fuego fatuo. Según parece, al maestro le encantó. Federico presumió ante sus amigos
de que el maestro dijo que aquella instrumentalización por él preparada era genial, a la altura de don Igor Stravinsky. Le dijo. Falla y Lorca tenían sus discrepancias. Falla era un católico ferviente, Lorca no tanto. Sin embargo, fueron también grandes amigos. El Día de los Reyes de 1923, en la casa de Federico en la acera del Casino, hubo una sesión de muñecos de Guiñol efectuada por Federico. Al piano estaba nada más y nada menos que don Manuel de Falla. De este Carmen de la Antequeruela Alta bajó deprisa y corriendo don Manuel de Falla la mañana del 18 de agosto de 1936 hacia el gobierno civil, que estaba a la espalda de la Facultad de Derecho. Pidió entrevistarse con el gobernador, el comandante José Valdés Guzmán. Quería don Manuel implorar piedad e interceder por su amigo Federico, que se acababa de enterar que había sido detenido. Le dijeron que se marchase a su casa, que Federico ya no estaba allí, que ya había muerto. El horror de la guerra civil quebrantó el ánimo de don Manuel de Falla. En 1939 se marchó de España y se instaló en Buenos Aires. Dijo que no quería volver a España hasta que no acabase el régimen de Franco. Su voluntad no fue respetada. Cuando Falla murió, viviendo Franco, su cadáver fue repatriado. Está enterrado en la cripta de la Catedral de Cádiz. En 1936, la familia de García Lorca vivía en Madrid, pero iba a Granada con mucha frecuencia. Don Federico García Rodríguez había comprado una pequeña finca de 2 hectáreas situada al oeste de Granada, a la que se podía llegar andando desde Puerta Real, a través de la calle Recogidas y por los callejones de Gracia, en donde terminaba la ciudad y comenzaba la Vega. La finca se llamaba Huerta de los Mudos y antes se había llamado Huerta de los Marmorillos. Don Federico la compró en 1925 y la rebautizó como Huerta de San Vicente, en homenaje de su mujer, Vicenta Lorca. Alrededor de la finca se extendían los fértiles campos de la Vega y por delante, sin que nada estorbara la vista, se apreciaba la ciudad coronada por la Torre de la Vera, la Alhambra y más arriba el Generalife. Allí pasaba la familia el verano. Y a Federico le gustaba mucho. En su correspondencia con Eduardo Rodríguez Valdivieso le decía: es ahí, en mi huerta de San Vicente, donde escribo mi teatro más tranquilo. Se conserva en la actualidad en bastante buen estado, a pesar de que el panorama ya no es el mismo. Se han construido en los alrededores muchos edificios modernos, avenidas de mucho tráfico, y más al oeste, la autovía que va a la costa y a Sierra Nevada. A pesar de todo, merece la pena visitarla. La casa está llena de recuerdos y evocaciones. A los admiradores de Federico nos impresiona, sobre todo, la habitación del poeta. Se conserva la mesa donde escribía y el balcón abierto al sur, desde donde se contemplaba Sierra Nevada y las noches estrelladas del verano granadino. Seguramente ese balcón se refería cuando escribía: si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranja, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. El 13 de julio de 1936, Federico estaba en Madrid. Sobre la 1 de la tarde se confirmó el asesinato de don José Calvo Sotelo, como represalia por la muerte a manos de falangistas del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. Desde una semana antes, sus padres habían regresado a la huerta de San Vicente. Era costumbre de los García Lorca celebrar cada 18 de julio el Día de San Federico, onomástica del padre y del hijo mayor, en familia. El 13 de julio muchos amigos de Federico le recomendaron que no saliese de Madrid. Desde México, Margarita Sirgu le apremiaba para que se reuniese con ella, pues en la capital mexicana estaban teniendo mucho éxito sus obras teatrales. Federico no hizo caso. Estaba asustado, pero quería volver a su huerta de San Vicente, con su familia, donde pensaba que estaba seguro, y así respetar la tradición de celebrar en familia la onomástica de San Federico. Además decía: yo no he hecho nada malo y nada tengo que temer, decía él. El 14 de julio de 1936, Federico llegó en tren a Lorca, a Granada. El día 15 de julio, en primera plana, el periódico El Defensor de Granada, que dirigía a su amigo Constantino Ruiz Carnero, anunció el regreso a Granada del poeta para pasar una temporada con su familia. El proyecto era embarcar en Cádiz hasta Nueva York y de allí a la capital de México en tren.
El 20 de julio de 1936, era lunes, los militares y los falangistas se apoderaron del gobierno militar, destituyeron al general Campins y tomaron el gobierno civil, y se colocó al frente el comandante José Valdés Guzmán. Hubo un foco de resistencia en el Albaicín, pero que fue reducido incluso a cañonazos con una batería instalada en la colina de la Alhambra. De este modo, la ciudad de Granada, sobre todo con la fábrica de pólvora del Fargue, quedaban en manos de los nacionales. Pero Granada era un islote. Estaba rodeada de poblaciones que se habían mantenido fieles a la República. Había una sensación de inseguridad, había sensación de miedo a que desde dentro los partidarios de la República pudiesen acabar con el poder tomado por los nacionales. Y como es sabido, la inseguridad origina maldad. Comenzó en Granada una fuerte represión política. Fueron asesinadas muchas personas en las tapias del cementerio, primero, y después en el barranco de Biznar. El alcalde de Granada, don José Fernández Montesinos, socialista, que estaba casado con Concha García Lorca, fue detenido en el ayuntamiento y junto con sus concejales fusilado. El peligro, ya intuido, se hizo patente en la huerta de San Vicente el 6 de agosto de 1936. Una escuadra de la Falange, al mando de Manuel Rojas, se presentó en la huerta. Buscaban una emisora porque decían que los García Lorca se comunicaban con los rojos. Obviamente no la encontraron, pero el miedo empezó a hacerse patente. Al día siguiente, el 7 de agosto, un amigo de Federico, el arquitecto Alfredo Rodríguez Orgaz, se presentó en la huerta. Sabía que iban a por él y pretendía llegar a Santa Fe a través de La Vega, que ya era zona republicana. Le aconsejó a Federico que se marchase con él, pero Federico no se sintió con fuerzas. También, y todavía albergaba la idea de que a él nadie le perseguiría, puesto que nada malo había hecho. Rodríguez Orgaz se marchó, cruzó las líneas y se salvó. El día 9 de agosto se presentó otro comando diferente en la huerta de San Vicente. Se llevaron a Gabriel Pérez Ruiz, uno de los empleados de la finca, a quien culpaban de ciertos sucesos ocurridos tiempo atrás en Asquerosa. Federico protestó, lo arrojaron al suelo, lo golpearon y lo insultaron. Fue entonces cuando la familia consideró ineludible que Federico escapara. Hubo varias reuniones, se barajaron varias posibilidades: que se pasase al lado republicano, que se refugiase en la casa de don Manuel de Falla, como persona que respetarían por su catolicismo practicante, o bien que se refugiase en la casa de su amigo el poeta Luis Rosales, cuyos hermanos Miguel y José, conocido como Pepiniqui, eran altos mandos de la falange local. Federico optó por esta solución. Luis Rosales lo llevó a su casa, situado en la calle Angulo, y allí le instalaron una habitación de la planta alta, al cuidado de su madre y de su hermana. La casa de los Rosales, en la calle Angulo, se conserva en la actualidad. Es un hotel pequeñito que ha mantenido el patio central y la escalera que seguramente bajó Federico cuando fue detenido. ¿Quién lo denunció? El autor de la denuncia fue Ramón Ruiz Alonso. Era un obrero, impresor, que había llegado a ser diputado de la Ceda de Gil Robles. Entre la gente de la izquierda le llamaban despectivamente el obrero amaestrado. Cuando el 20 de julio de 1936 la Falange y algunos militares tomaron el poder en Granada, la intervención de los miembros de la Ceda fue realmente irrelevante. Ramón Ruiz Alonso era despreciado por los falangistas, pero Alonso llegó a conocer la amistad de Luis Rosales con Federico. Con la denuncia, Federico trataba de desprestigiar a los hermanos Rosales y por tanto a los altos cargos de la Falange, y así reforzar la posición de la Ceda. De este modo, Federico García Lorca fue la víctima de una lucha política en la que él nada tenía que ver. Ramón Ruiz Alonso, acompañado de militares y del propio Miguel Rosales, fue también el que detuvo a Federico en la casa de los Rosales el 16 de agosto de 1936. El régimen de Franco no retribuyó a Ruiz Alonso como él se pensaba. Cuando el falangista y poeta Dionisio Ridruejo,
que ocupaba un alto cargo en el gobierno de Salamanca, se enteró que había sido Ruiz Alonso el que había detenido a Federico, le destituyó de todos los cargos políticos. Le dieron una imprenta en Madrid para que sobreviviera, pero su familia arrastró siempre el baldón de que su padre había denunciado y detenido a Federico García Lorca. Tuvo 3 hijas. Una de ellas se fue de España, pero las otras 2 fueron actrices en España. Y cuidadosamente... ¿4? Pues yo en la biografía, los libros que he leído son 3, pero me estoy equivocado, solamente yo tengo razón. Las otras que permanecieron en España ocultaron cuidadosamente el apellido de su padre. Si quieren les digo los nombres. Desde la casa de los Rosales, de la calle Ángulo, llevaron a Federico hasta el gobierno civil, en la calle de la Duquesa, a la espalda de la Facultad de Derecho. José Valdés Guzmán no estaba, que era el que ejercía de gobernador, no estaba en ese momento en el gobierno civil. Le instalaron una habitación de la primera planta. José Rosales, Pepiniqui, cuando se enteró de que Federico había sido detenido en su casa en presencia de su madre y de su hermana, llegó hecho un demonio al gobierno civil. Valdés Guzmán, que ya había regresado de su visita al frente, le plantó cara. Incluso le amenazó con el peligro que significaba para su familia albergar en su casa a un rojo peligroso como Federico. De todas formas, Valdés Guzmán era consciente de la fama mundial y de la importancia de Federico. No quiso tomar ninguna decisión hasta no recibir instrucciones. Llamó por teléfono a Sevilla. El general Gonzalo Queipo de Llano ordenó la muerte de Federico. Café, darle mucho café, fue la instrucción. Al día siguiente, el 17 de agosto de 1936, Federico fue trasladado a Biznar. Allí mandaba el capitán José María Nestares Cuéllar, que era el encargado de defender el frente contra los republicanos, que estaban muy cerca. Y también le correspondía ejecutar las órdenes de fusilamiento de las personas que le enviaban de Granada. A la salida de Biznar, en una carreterita estrecha en dirección a Alfacar, había un edificio que había sido molino y que se llamaba La Colonia, porque albergaba en verano a jóvenes granadinos. Ahora era utilizado como una pequeña prisión previa a los fusilamientos. El edificio actualmente ha desaparecido, pero la acequia que procede de la Fuente de las Lágrimas en Alfacar y que llega hasta el Alpecín todavía existe y pasa junto a lo que era entonces la ubicación del edificio. Tenemos que imaginar que Federico, en el silencio de su última noche, oiría el discurrir del agua de la acequia. Avanzada la noche, un guardián que era muy católico dijo a los prisioneros que el día siguiente no iban a hacer trabajo forzoso, como se les había dicho, sino que los iban a fusilar. El guardia les dijo esto por si querían confesarse o escribir a sus familiares. Cuentan que Federico pidió confesión, pero el párroco de Biznar ya se había marchado. Dicen entonces que Federico rezó con el guardia católico, el Yo Pecador, oración que muchos años antes rezaba con su madre, pero que ya no recordaba. Eran 4 los detenidos. El maestro de Pulianas, un pueblo cercano a Granada, que se llamaba Dioscoro Galindo González, al que por un accidente en su juventud le faltaba una pierna y usaba muleta, y los banderilleros Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí Melgar, que habían sido dirigentes en la resistencia del Albaicín. De noche aún, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, los sacaron de la colonia, los montaron en un camión. Pasado el barranco de Biznar, muy cerca ya de Alfacar, les ordenaron descender y los fusilaron. No quiero especular sobre lo que sintió y pensó Federico García Lorca esa terrible noche. No voy a entrar en la discusión de quiénes fueron los que lo mataron, ni cuáles fueron las razones, ni dónde están realmente los restos de Federico. Eso daría para otra conferencia, si no para muchas más. Se están escribiendo continuamente libros sobre el asesinato de Federico García Lorca. Solo quiero concluir con 2 reflexiones. El lugar en que asesinaron a Federico y a sus 3 compañeros de suplicio impone mucho respeto
cuando se visita. En ese lugar se ha construido un parque en homenaje al poeta. Allí todos los años, en el aniversario de su muerte, se celebra un acto en el que se recuerda la memoria del poeta y la de todos los que allí fueron fusilados. Casi todos los años yo acudo a ese homenaje, porque me parece que Federico es un símbolo de lo que no deberíamos consentir que volviese a ocurrir en el futuro en España. Y por otra parte parece, la segunda observación, que el propio Federico, años antes de que ocurriera, presentía que iba a ser asesinado y también profetizó que sus restos no se encontrarían nunca. En su libro Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930, el poeta dice: cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Dan ganas de coger el primer tren y irse para Granada, sí, después de oírte. Eso Me han tirado una ruta. Sí. Sí. Bueno, yo creo que debería pedirle una subvención al Ayuntamiento de Granada, ¿eh? Bueno, pues vamos a abrir un turno de palabras. Si tenéis alguna pregunta, cuando queráis. Juan Ramón, muchas gracias por toda su servicio. Le voy a hacer una pregunta, aunque ya parece que ha contestado usted y no es para entrar en polémica ni para extendernos mucho. Según usted, que conoce y tiene datos, ¿por qué no está el cuerpo de Lorca? Vamos a ver, yo tengo muchos amigos que son lorquianos. Yo soy lorquiano, vamos, a mí me gusta el tema de Lorca, pero me dedico a otras cosas también. Pero tengo algunos amigos que son obsesivamente lorquianos. Tengo uno de los amigos míos, que es un señor mayor que yo, que fue presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Granada, militante socialista. Yo que tengo más amigos a la izquierda que a la derecha, tengo que decirlo. Entonces, este señor, que se ha leído casi todo, ha leído casi tanto como yo. Y entonces le dijo: mira, hay un libro de Eduardo Molina Fajardo, que Eduardo Molina Fajardo era el director del Ideal de Granada, y era falangista, y estaba obsesionado con la muerte de Federico, después de la Guerra Civil. Fue durante muchos años, y este hombre investigó sobre la muerte de Federico. Y él se entrevistaba con los falangistas, que con él sí que se abrían, con el capitán Nestares, por ejemplo, con la gente que estaba allí, con los que... No como Gibson, que ahora hablaremos de lo de Gibson si ustedes quieren, porque yo de Gibson hay que ponerlo entre paréntesis. Bueno, y entonces estos les dijeron, los falangistas les dijeron, que efectivamente cuando Franco se enteró de que habían asesinado a Federico, cogió un cabreo monumental, porque Franco se dio cuenta de que esto era un error que internacionalmente le iba a desprestigiar mucho a su alzamiento, a su militar. Y entonces ordenó que se sacara el cadáver de Federico y que se arrojara a una fosa común y echaran cemento encima. Y encima hay un edificio de apartamentos actualmente. Cuando yo le digo esto a los lorquianos, que está ahí en el libro, yo lo he leído, no me lo he inventado, pues sobre todo Paco González Arroyo se me enfada muchísimo. No. Lo que tampoco está es donde dice Gibson, porque Gibson investiga la muerte de Federico en los años 65. A mí una de las primeras cosas que me pasó cuando yo empecé a ser lorquiano, que fue hace relativamente poco, hace 20 años, yo antes no, yo me dedicaba a muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, fue cuando fui a la huerta de San Vicente, y allí venden libros, y pregunté por el libro de I.M. Gibson. Me dijeron, no, Gibson no. ¿Cómo que no? No, Agustín Penón. Y entonces, claro, Agustín Penón era un chico que realmente su nombre debía ser Agustín Peñón, pero como no existe en inglés la ñ, pues era Agustín Penón. Era hijo de un industrial
catalán, que en el año 32 o 33 se fue a Estados Unidos. Y allí era un tío que tenía mucho dinero, y este hijo, Agustín Penó, era un chico frágil y muy admirador de Federico, y que estaba también obsesionado. Entonces, en los años 51, vino a España a investigar la muerte de Federico. Y este fue realmente el que preguntó a la gente y el que se entrevistó a Manolillo el comunista, que decía que había estado allí, que era mentira, que no había estado Manolillo el comunista, que dijo, así, así está enterrado aquí, que es donde dice Gibson. Pero que es mentira, Manolillo el comunista llegó 10 días después de que enterraran a Federico allí, según se documentó después. Entonces, Agustín Penón estuvo 2 años viviendo allí. No se pudieron meter con él porque tenía pasaporte norteamericano. Estamos hablando del año 51-52, en donde Franco ya pretendía abrirse a Estados Unidos, que Eisenhower viniera a España. La Iglesia además quería firmar el concordato, ya le guiñaban los ojos, en fin, que ya... Y entonces pues no se metieron con él. En algún momento llegaron a amenazarlo, pero él insistió, y fue el que se entrevistó con Ramón Ruiz Alonso en Madrid, vino a entrevistarse con él, y se entrevistó con todo el mundo, con Nestares no, porque Nestares no se dejó. Pero entonces este hombre escribió unos cuadernos y los metió en un cofre. Pero estaba tan obsesionado con Federico que tuvo que venir su padre de Nueva York para llevarlo otra vez a Estados Unidos, porque se había encerrado en Biznar y de allí no quería salir. Entonces el padre se lo llevó. Este hombre tenía un amante, él era homosexual, tenía un amante que era William Layton, que era un actor de Broadway, y murió Agustín Penón. Pero no publicó sus cuadernos, sino que los tenía en un baúl. Ese baúl se lo dio a William Layton. William Layton se lo dio a los padres de Federico, que estaban ya en Nueva York. Y los padres de Federico, al ver esos cuadernos, se los dieron entonces a Ian Gibson para que Gibson escribiera el libro, que él no lo cita. Pero esa es la verdad. Por eso a Gibson la familia no lo quiere mucho. Porque lo que escribió Gibson, a mí me gusta muchísimo lo que escribió Gibson, y fue el primer libro que leí, está muy bien escrito, pero al parecer hay alguna cosa que no le gustó a la familia, algún comportamiento de alguna hermana con respecto a denunciar que estaban en casa de los Rosales, algo cuando fueron a buscarlo a Federico y que decían que se llevaban a su padre, algo pasó ahí que la familia le puso el veto a Gibson una vez que leyó el libro. Y entonces le encargaron a una señora, a Marta Osorio, que firma como un seudónimo. Marta Osorio no se llamaba así, se llamaba de otra forma, que hace unos años publicó el libro Miedo, Olvido y Fantasía, que son los cuadernos de Agustín Penón, reconstruidos por ella en las partes que faltaba, porque ella conoció a Agustín Penón. Ha muerto ya esta señora, murió hace 2 años. Y el libro ese es una maravilla, porque ese libro no es que solamente te descubre cosas que no sabías de la vida de Federico, es que te descubre el ambiente de Granada de los años 50-51, en plena represión del franquismo. Y la verdad es que está lleno de realismo, y es un libro impresionante. Lo de Gibson ahora anda como gran asesor de todo el mundo, y está diciendo, está ahí venga el Carvalho, ahí no sale. Entonces mi amigo considera que está en un sitio que se llama el Caracolar, que está 150 metros antes de llegar al parque de Federico García Lorca, ya en el término municipal de Alfacar. En el Caracolar parece que sí que pudiera estar la tumba. De los 3, de los 2 banderilleros y del maestro de escuela. Pero yo creo que la de Federico la hicieron desaparecer. Por eso, como decía él, ya no me encontraron. Bueno, no sé, me extiendo mucho en la respuesta, pero... No. José Ramón. Para aclarar un poco de circunstancia, lo de las hijas, realmente tuvo 4 hijas, una, María Julia, se fue, y 3 actrices muy conocidas, Emma Penella, Teresa Pávez y Elisa Montés. Yo la de Elisa Montés no la tenía localizada. La que se casó con José Luis Azor Pozores. Esa no la tenía yo localizada. Ahora te damos una revista de... La única. Sí. Era muy guapa, muy buena. Sí, bueno, y todas eran guapas, ¿eh? Sí, guapísima. Sí, bien. Ramón Ruiz Alonso era un tipo bien parecido, ¿eh? Y más desconocido todavía, porque murió siendo un niño, que tenía 3, 4, 5 años, un hijo, que se llamaba Ramón, como el padre. Ah, pues eso... Yo la verdad es que Ramón Ruiz Alonso he leído un libro sobre él, pero no me gusta mucho leer sobre él, me produce cierto repelús, por decirlo en términos modernos. Las hijas también, es que cambian los apellidos. Las hijas, pobrecicas, ellas no tenían culpa de nada. Los apellidos, Pero ellas renunciaron al padre, sí, a Sofía. Emma Penella era guapísima también. Hace poco repusieron El Verdugo y ahí estaba guapísima. Amante de Francisco Raval. Sí. Bueno, Francisco Raval, que era de Águilas Murcia, tenía buen gusto.
para hacer un poco de publicidad en nuestra revista. Hay una cuarta hermana que se casó con un militar de Torrejón. Y cuando llega la democracia, Ramón Alonso se fuga con ella a Estados Unidos porque da por sentado que le van a detener y que incluso si hay un gobierno por este asesinato le pueden poner a muerte. Y él trabajaba, que lo cuenta Agustín Penón muy bien, en una empresa de trabajos y fotografía aérea. ¿Y sabe usted quién era el dueño de esa empresa de trabajos y fotografía aérea? Ruiz Lealda, sí, el fundador de la Falange. Ahí se metió a trabajar. Sí, porque hacían las fotografías aéreas. Fue el médico de García Lorca en la residencia de estudiantes. Lo que le costó a mi tío abuelo, como era el director del Hospital Republicano número 8, en Juan Bravo, le costó que lo llevaran al campo de concentración de Alcalá de Henares, y como allí tenía que cuidar a los enfermos más graves, pues murió. Y desde luego, yo conozco mucho al autor de este libro, lo he presentado a algunos en Flema Vinero, que fue en la Casa Árabe, que es ¿cómo se llama? Miguel Caballero, que él dice las 3 últimas horas en la vida de García Lorca. Ese libro no lo conozco. Él era secretario del juzgado en Getafe. Entonces tiene las dos condiciones: granadino de nacimiento e investigador judicial. Yo creo que ha hecho la aportación más grande. También ha buscado de manera... Hay otra hipótesis, algunos aquí la saben. Paco y yo tuvimos la gran suerte, y te lo recomiendo, querido José Antonio, que traigas al joven catedrático de literatura de la Complutense, Emilio Peralve. Tuvimos la suerte extraordinaria en la sede de estudiantes de presentar una conferencia muy, muy grande. Y además, aquí con Jofrema contará la verdad, porque en determinados sitios, por desgracia en España, no se puede contar la verdad. Y entonces, hay otra versión que dice, te habrá oído algo, yo no la creo del todo, y soy amigo del esposo de Laura García Lorca, de Jorge Olmedo. Dicen que se les entregó el cadáver y que como su hermano estaba en la embajada de Estados Unidos, que se llevó a Estados Unidos para tapar todo eso. No sé, era una hipótesis. Esa es la ley, sí, que también dicen eso. Pero Miguel Caballero ha buscado como granadino el cuerpo, y hay otro de los sitios muy cerca donde usted dice que por lo visto se construyó un campo de fútbol. Luego sí, no, ese es el Caracolar. Claro, cerca del... Y ahí era un campo de instrucción, luego se hizo un campo de fútbol, y ahí están los almendros, o son los olivos, en donde en teoría debajo está Federico. Además él, hasta en el interview salió, encontró las fotos, yo digo, de los pobrecitos guardias de asalto que lo fusilaron, pusieron por orden, que los obligaron, ¿no? Y las publicó hasta en el interview. Yo tengo algún recorte, pues si alguien no fueron guardias donde salen las fotos de ellos. No fueron guardias de asalto. Y es muy posible que el cuerpo esté, como usted ha dicho, tapado por cemento y siga ahí. Eso es lo que dice Eduardo Molina Fajardo, que Eduardo Molina Fajardo tampoco publicó su libro. Cuando murió, sus hijos lo publicaron, fue un libro póstumo. Y yo también les recomiendo que lean el libro de Federico, de Eduardo Molina Fajardo, porque es la visión desde el punto de vista de un falangista. Y termino con una cosa que me han dicho siempre mis amigos catedráticos de literatura, pues que trabajo ahora mucho en Túnez, y es que Gibson es un cara dura que copió lo de Agustín Peñón o Penón, y que lleva un montón de años viviendo de eso en el Estado español, viviendo el cuerpo, gracias a Agustín Peñón y a Molina Fajardo, que usted ha citado muy bien. Sí, pero la verdad es que el libro de Gibson es bueno. Se lee como introducción. Yo, cuando alguien quiere aficionarse a Federico, lo primero que veo es que leer Gibson y luego ya lees Penón. Pero hay que leer primero a Gibson para saber lo que no debe creerse. Muchas gracias. Yo siempre se aprenden cosas nuevas, ¿eh? Sí, aquí hay gente de todo. Como publicidad, decir que tenemos una revista dedicada al cine, y hay un artículo de un compañero nuestro que habla de las hijas de Ruiz Alonso, de las tres hijas. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? Sí, adelante. Bueno, también sin ánimo de entrar en polémica ni nada, no sé si le apetece hablar un poco más de la muerte de García Lorca. ¿La quién? ¿A usted? ¿Qué? Que si le apetece hablar un poco más de la muerte de García Lorca. No, sí, yo... Tengo también un par de lecturas. A veces es peligroso darle libros a gente ignorante como yo, porque es como dar un revólver a un mono, ¿no? Entonces, en ese libro venía a decir más o menos que García Lorca murió por varias circunstancias muy relacionadas con su padre, con venganzas por las propiedades, por ese hacerse rico, por ese poder político que llegó a alcanzar. También le acusaban, sino que decían que también Lorca pagó cierto, ¿cómo decirlo?, ser un poco depredador sexual entre los jóvenes de Granada, y que alguno intervino también en ese sentido de venganza por haber mantenido relaciones siendo muy joven García Lorca con ellos, ¿no?
y luego el final de la no intervención, digamos, de la pelea que había entre la Falange y los militares en Granada. Por eso fue también... No, aquí la CEA, sí. Bueno, yo esa versión la he oído y esa versión que es la versión oficial de la burguesía granadina. Yo soy granadino. Yo nací en Murcia, pero mi padre era granadino, de la calle Molino, y mi madre era granadina, de la Carrera de la Virgen. O sea, mis genes 100% son granadinos. Aunque naciera porque mi padre fue un emigrante, mi padre sacó la oposición de médico de la Sanidad Nacional en el año 40 y se trasladó a Murcia. Y ahí nacimos todos los hermanos. Pero yo conozco muy bien a la sociedad granadina, voy mucho, tengo muchos amigos, y esa es la versión oficial de la burguesía granadina para hacer olvidar a Federico García Lorca. Porque Federico García Lorca es un personaje que entre la burguesía granadina no gusta nada. Entonces, si hablas de él, están molestando. Entonces, la tesis que sostienen es que el tal Benavides, que era un primo lejano suyo por lo de Frasquita Alba, porque claro, es que ni siquiera cambió el apellido. La verdad es que te podía haber cambiado el apellido y no llevarlo a la casa de Bernarda Alba, ¿no? También hablan de Federico García Rodríguez no tenía enemigos. Era muy amigo de Fernando de los Ríos y era socialista. Pero eso no quiere decir que él ejerciera ningún poder político. Él había hecho dinero y eso sí, había originado cierta envidia entre la gente, porque un tío que se enriquece vendiendo remolacha azucarera, pues le tenían envidia. Pero él no, Federico García Rodríguez era una buena persona y su mujer Vicenta Lorca también. ¿Era usurero? ¿El padre no prestaba dinero? Sí, bueno, prestaba dinero, no, ayudaba a mucha gente. Tenían un chofer que era, no sé quién, uno de Loja, al que le compró un taxi. El chofer que ellos tenían, cuando se quiso independizar el chofer, él puso todo el dinero para comprarle un taxi y no se lo devolvió nunca, ni se lo pidió. Yo no creo que fuera por eso. Yo creo que eso es lo que ha venido bien decir, porque eso es lo que a mí me dijeron de niño. Cuando íbamos a Granada en los años 50, yo era un niño y lo que oía decir era eso, que a Federico lo mataron por homosexual, que lo mataron por no sé qué, que lo mataron. Pero luego cuando indagas la historia y sobre todo cuando ya eres mayor y te das cuenta de que no, eso no es así. Lo que fue una lucha política y a él lo cogieron en medio. Era la forma de desprestigiar a los Rosales. El poder que tenía Pepiniqui y Miguel Rosales en Granada era impresionante. Ponían firmes al gobernador civil, que era Valdés, que era un comandante. Valdés murió de cáncer de estómago unos años después. Y a Valdés lo pusieron firme, pero claro, llegó un momento en que vio la forma de vengarse también y de frenar a la Falange. La forma de frenar a la Falange era echarle la culpa de haber protegido a Federico, que es lo que le propició Ramón Ruiz Alonso. Fue una lucha política. Yo lo veo, Federico no se quiso afiliar nunca a ningún partido, no fue socialista ni fue en el Partido Comunista, estuvo con la Barraca y unos meses antes de su muerte le habían hecho una entrevista en Madrid y había dicho en un periódico que en Granada pulula la peor burguesía de España. Eso salió en un periódico de Madrid y eso no se lo perdonaron. Y la burguesía no lo quiere. Yo he tenido reuniones con compañeros de profesión en Granada y me han hablado de todo, de Guadil, de no sé qué, de los Reyes Católicos, de no sé cuánto. Y yo, no, y Federico. No querían hablar. No querían hablar como si no existiera. Que ahora había una pregunta por allá al fondo, ¿no? No, pues entonces, cuando quieras. Hola, y luego tardes. José Ramón. También sería interesante hablar del Madrid de Federico, porque él, justo como muy bien ha dicho, cuando el asesinato ha dicho Calvo Sotelo. Sí, el día 13. Si nadie se enteró, no dijo nada a ningún amigo ni a nadie. Cogió la maleta, se montó con Antorcha en un taxi, se montó en el tren y fue a Granada, que él no sabía que tenía allí su destino final. Pero aunque Federico no estaba metido en política, pero cuando venció la República las elecciones, pues me parece que él se reunían en tertulias. Una estaba el Café León en la calle Alcalá, que ahora es un bis y al lado hay un pub irlandés, y él se reunía en una que había un poco más abajo del Círculo de Bellas Artes, que ya no existe, que está, al lado de la cafetería del Círculo de Bellas Artes. Y no hay voz conservada de Federico, porque él allí se subió a una mesa y soltaba sus discursos
Y entonces, al día siguiente de triunfar la República, hubo una redada en Cibeles de la Guardia Civil, creo, y detuvieron a todos los que había, entre ellos a Federico, que estaba en la tertulia. También se reunían aparte del Café Gijón, pero es que estoy nerviosa. En el Paseo de Recoletos sigue existiendo el famoso, ¿cómo se llama? Sí. La residencia de estudiantes. No, había tres: el Lyon, el Gijón, que sigue existiendo, y donde estaba Federico, que estaba en la calle Alcalá. Y en esos tres cafés había tertulias de intelectuales, escritores y otros. Y ese día hicieron una redada y se llevaron a comisaría a muchos de los que había manifestándose en Cibeles por el triunfo de la República. Y no se conoce mucho. Yo creo que dicen que no hay estigma, pero yo creo que mucha gente ha pasado a la historia más por ser homosexual que por su obra o por su poesía. Es universal, pero sus obras de teatro, para mí, es el mejor dramaturgo del siglo XX que hay en España, y muchas obras no se entendieron ni le dejaron estrenarlas aquí. Se estrenaron antes en Cuba o en Argentina, y Margarita Sirgu era amiga suya, y usted sabrá que fue la primera que interpretó aquí en Madrid. A la vez tenían dos teatros, Yerma y la Casa de Bernarda Alba. Es el único escritor que ha tenido dos obras de teatro a la vez. Bodas de sangre, Yerma y Bodas de sangre, porque la Casa de Bernarda Alba es del 36. Yerma y cuál era Bodas de sangre. Eso, perdón. Y luego la primera obra que estrenó en lo que es hoy la discoteca Yoyeslava, resulta que fue un fracaso porque la gente no la entendió. Era la del maleficio de las mariposas. Sí, era un rollo, Que no es un rollo, es que es una metáfora de un entiendo. Escarabajo que se enamora de una mariposa, pero la mariposa vuela y el escarabajo se lleva un desengaño. Y la gente le abucheó y no lo entendió, y él dijo: yo soy artista y poeta, y de aquí ya no me vuelvo atrás. Ya, no, y eso no lo entendieron ahí. Y por ejemplo, El Público es otra obra de teatro que yo tampoco entiendo. ¿Cuál? El Público. Pues sí. Esa no la estrenó en vida porque pero es que esa vida no aguanta el cartel un día, Y se estrenó después de... incluso ya en democracia, yo creo. Tiene usted razón. Yo creo que efectivamente habría que hacer un estudio también de Federico García Lorca en Madrid, que yo no lo he encontrado. Hay un estudio muy bonito de Federico García Lorca en Cataluña, que es de Antonia Rodrigo, que es un libro muy bonito también, en donde habla de las relaciones de Federico con Dalí. Sí, es que ahí hay algo... Sí, ahí hubo un amorío por medio y tal. Pero aparte... Yo me refiero a que Dalí, y es que estoy nerviosa, Dalí y Buñuel lo traicionaron. Sí. Porque Dalí y Buñuel les dieron una beca para irse a estudiar las vanguardias y el surrealismo en París, y a Federico lo dejaron aparte. Y luego le pusieron la película El perro andaluz. El perro andaluz es por Federico. Se refiere a Federico. Ya. Y Federico dibujaba y se echaban indirectas. Es que Buñuel no era buen tipo, ¿eh? Buñuel... No, es que a mí hay una actriz argentina que tiene una ruta, una guía de Lorca en Madrid, y empieza por la casa donde vivía, enfrente de Corte Inglés de Goya, que es de donde salió a coger el tren, y termina pues en la residencia de estudiantes, que es el primer sitio que vino a Madrid. Y entonces, ya no sé lo que... que esta actriz... pero es que estoy nerviosa. Bueno, pasamos turno, José Ramón. Una cosa, para costear un poco lo que decías tú, el café Lyon, que estaba hace relativamente poco en la calle Alcalá, en Los Impares, donde había unas de intelectuales, y muy visitado en el sótano, que se llamaba La Ballena Alegre, José Antonio. gente de Falange, Primo Rivera, José Antonio iba mucho a La Ballena Alegre, abajo del Que guión, se juntaban y eran conocidos, se conocían más o menos, y eran amigos más o menos, tanto Lorca y José Antonio. Sí. Eso en cuanto a la parte madrileña, yo soy madrileño muy de cafés, además. Sí, es que eso de La Ballena Alegre me lo explicaron.
que por lo visto había un señor que era el Iker Jiménez de entonces, que se inventó que los humitas o de un planeta escribían cartas, se comunicaban, y había una tertulia que había lo mismo, gente de derechas, de izquierdas, todo tipo de intelectuales. Más que una tertulia, había varias tertulias, una de derecha, otra de izquierda, estaba la franja abajo, estaba arriba, se conocían, se veían y hablaban, eran amigos, digamos, ¿no? Ya se lo iba a decir, perdón. Y luego ya volviendo a Granada y a Lorca, yo sé menos que tú, desde luego. No sé porque yo hice la mili en Granada, en el año 80, en el glorioso Regimiento de Infantería Córdoba número 10. En el año 80 vivían muchos, evidentemente, muchos supervivientes de la guerra civil. Sí. Yo conocía esto. Y yo me di cuenta de dos cosas. Una la explico perfectamente, y mucha gente lo dice. Miedo, miedo y miedo. En el año 80, ¿eh? Sí, sí, miedo. Pero miedo. O sea, yo era muy jovencito, tenía 22 años. Y me quedaba un poco impactado. Yo pensaba que era cosa muy antigua, para mí con 22 años era muy antiguo aquello. Ya llevábamos 5 años sin Franco y la gente tenía miedo. Y hablé también incluso, creo recordar, y esto igual me equivoco, pero estoy casi seguro, con un descendiente, supongo que sería nieto o hijo de Nestares, que creo que también era militar en aquella época. Sí, Nestares estaba en Piznar, y sí, allí... Bueno, pero me creo un hijo, no del capitán Nestares que estaba en el momento, sino un descendiente de Nestares. No de Nestares. Y luego ya lo último y acabo, a mí me interesa mucho Lorca, primero me gusta como poeta, como todo el mundo, lo creo, es un poeta enorme, y me interesa mucho esa historia trágica absoluta, y de miedos y de horrible de esa Granada en ese momento, ¿no? Y he leído mucho, mucha gente, evidentemente, sobre las últimas horas, sobre todo el mes de agosto, julio y agosto de Granada. Y yo lo que tengo entendido, me gustaría que me lo afirmaras, o no, si no es así, es hablando del piquete, tú has hablado del piquete funcionante, también de Juan Manuel. Yo lo que tengo las fotos de ellos aquí. Yo tengo entendido lo siguiente. Los dos, digamos, responsables máximos eran un teniente de asalto, Martínez Fernández, que era teniente de la Guardia de Asalto, y otro que se llamaba González Villegas, sí. Los dos. Y luego estaban en el piquete, yo lo que tengo yo entendido, porque he leído mucho al respecto, pero igual me equivoco, había 9 personas más, que están con mis apellidos. Uno era Benavides. Sí, el famoso Benavides, sí. Ese presumió aquella mañana en Granada, que le había metido un tiro por el ano a Federico. Ese era Benavides. Y se me acaba de olvidar el nombre de otro, Ajenjo. O Ajenjo. Yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero está publicado los nombres. Ya, pero me pasa como a Cervantes, cuyo nombre no quiero acordarme. Había gente de Falange y los que disparan, la mayoría eran guardias de Asalto. Sí, eran guardias. Bueno, había falangistas, y había también voluntarios, espontáneos, sí, como Benavides. Se me ha olvidado el nombre del tipo este. Uno se llamaba Benavides, Correa, y hay alguno más. Hay uno Marón, Correa, eso me sale. Y Benavides es un apellido corriente en Granada. Sí. Es corriente porque era Benavides. Se llamaba Benavides. La verdad es que es muy peligroso venir aquí a dar una conferencia sobre Lorca. Los que más saben de España la guerra civil son los de Jebrema. Pero yo le diré una cosa que es también muy importante. Había una animadversión terrible por el tema económico de los Carvajales, que es de los que se burla un poco la Casa Blanca. Y luego también, qué interesante, ¿no?, que donde Bodas de Sangre se rodó aquí, que hay muchos cinéfilos, parte de la película La muerte tenía un precio, ¿no? O sea, que es impresionante. En Campo de Níjar. Y luego hay un episodio curioso de no hace muchos años, que Terele Pávez, que era de joven muy guapa, luego era una actriz de carácter, pues apareció, no sé si sabe usted el episodio, encima de unos cubos de basura en la Plaza Santana, que ella vivía cerca, con uno que era una especie de mendigo, amigo de ella, que le daba limosna, los dos borrachos. Y entonces la gente se preocupó. Y ella dijo, no, yo vivo en mi piso aquí cerca, muy bien atendida por mi hijo. Lo que ocurre es que es muy duro ser actriz y ser de izquierdas y enterarte que tu padre mató a García. Sí, eso es político. Yo cuando las veo, la verdad es que me produce. Por eso, si puedo eludir citarlas, pero voy a enterar que tenían 4, que fueron 4, yo no sabía, creía que eran 3 hijas. Pero es que mi mujer me tenía que haber asesorado, porque ella me está diciendo que se casó con un militar de Torrejón y por eso se fugó a Estados Unidos, sí. Alonso cuando pasó eso. Dígame. Sí, Antonio. Bueno, yo voy a agradecerte profundamente esta conferencia. Destacar que
el espíritu de Jefrema no distingue entre derechas, izquierdas y apropiación de alguien por la derecha o apropiación de alguien por la izquierda, que es la que se hablaba al principio, sino que lo que busca el espíritu de Jefrema es la investigación de los hechos históricos. Hecha esta salvedad, me gustaría que dijeras alguna pincelada sobre este personaje siniestro, que es el que manda la partida, que va a la huerta por primera vez, que es Manolo Rojas. Sí. Para que la gente sepa un poco quién es Manolo Rojas. El de Casas Viejas. Sí, yo de ese personaje no lo he investigado tampoco. O sea, sé que lo he citado porque lo he leído, que se llamaba Manolo Rojas, pero no me interesaba su biografía, ¿no? Sí, hay tantas cosas que estudiar, que estudiar biografías de gente que no merece la pena, no. Pero vamos, Manolo Rojas yo no lo sé, explicarlo vosotros, porque parece que estuvo en Casas Viejas, pues fue un hombre que cumplió las órdenes de Azaña, que disparara a la barriga, ¿no? Amigo de Azaña, si Azaña es el que consigue que le conmuten la pena de muerte. Sí, claro, porque Azaña había dado la orden de que se disparara a la barriga, ¿no? En Casas Viejas. Creo que era capitán de la Guardia de Asalto, que es el que manda a Casas Viejas. Sí. Y es el que organiza allí la masacre. Todo el mundo le conocía como Manolo Rojas, pero él era Manolo Rojas Feijespán, pero todos lo conocían como Manolo Rojas, el de Casas Viejas. Este hombre, al parecer, estaba en Motril, desterrado y apartado. En cuanto el alzamiento media triunfa, él rápidamente viene a Granada y empieza pues con su labor. Es curioso que en esta primera incursión en la huerta, creo que pasa prácticamente desapercibido. No iban buscándole a él. Iban buscando a un tal Perea, que era un empleado, y que salió en su defensa, ¿no? Luego ya fueron a buscarlo a él. Pero él ya se había ido, y entonces dijeron que se van al padre, y fue cuando una hermana dijo, no, está en casa de los Rosales. Eso, al parecer, es lo que Gibson cuenta, que no le gustó a la familia. Bueno, yo lo que quiero destacar es que la labor que se está haciendo por las asociaciones que están resucitando la memoria histórica es muy importante para este país. Es una de las discrepancias con mis antiguos. Yo dejé de pertenecer al Partido Popular hace casi 30 años ya, y ejerzo mi libertad de pensamiento, y algunos me consideran muy de izquierda ya, mis ex compañeros de partido. Pero vamos, no quiero decir, lo que quiero decir es que hay que resucitar la memoria. Los pueblos que olvidan los hechos no pueden reconciliarse. La reconciliación de verdad de las generaciones del futuro son mediante el conocimiento de la verdad, y que ahora se opongan a que se investigue dónde están enterradas personas y tal, me parece un verdadero disparate. Lo he dicho cuando la ley de memoria democrática, lo he dicho por escrito, publicando en los periódicos, lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir ahora con la ley de la memoria democrática. La memoria histórica fue primero. La gente tiene derecho a desenterrar a sus muertos, pero no tienen dinero para hacerlo, porque eso es carísimo, y debe ser la administración pública española, tanto la municipal como la autonómica, y como la que debe subvencionar eso. Y eso es una verdad que parece mentira que haya todavía políticos en activo que no lo acepten, porque esto debería ser un acuerdo básico entre todos los españoles, independientemente de la ideología que tengan. Pero cuando en el año 2006 fuimos por primera vez a Biznar, habíamos ido a Granada en un viaje turístico en agosto, nos pasó algo muy gracioso, muy gracioso, no, muy expresivo. Y es que fuimos a Biznar y no conocíamos Biznar. Entonces, al salir de Biznar por la carretera Alfacar, paramos el coche y preguntamos a un señor muy mayor que había vivido la guerra civil, y le preguntamos, oiga, ¿dónde está el barranco de Biznar? Y dijeron, pues mire, no lo sé, pero es que nos han dicho que allí mataron a mucha gente. Dicen, pero no se sabe. Era de Biznar, Dicen, pero no se sabe. Es que querían ignorar esa realidad. Y efectivamente fuimos al barranco de Biznar en el año 2006 y no había nada allí. No había más que... Se suponía que allí había fosas, pero no habían hecho nada. Ahora ya sí. Ahora ya aquellos se han puesto una serie de placas, pero han pasado casi 20 años. Y estamos hablando del año 2006, que hacía ya que se había muerto Franco un montón de años. Y todavía había miedo a decir eso. Y querían olvidar. Y por eso el libro de Marta Osorio, Miedo, Olvido y Fantasía, tiene mucho sentido su título, ¿no? En fin. Era Mariano Ajenjo Moreno, porque dirigió el proceso de ejecución, que era Guardia de Asalto. Y yo esos detalles no he entrado ya, porque no he entrado. Se lo saben ustedes más que yo. Yo creo que soy yo el que voy a escuchar las conferencias que ustedes dieran. Yo ya le conseguiré fotocopiar. Aquí vienen los 6 nombres
Y efectivamente, el jefe es Mariano. Estupendo. Pues yo creo que el presidente me lo dará. Pues nada más, muchas gracias. Antes que nada, recomendaros si podéis. No, espera. Esperar, que las cañas las tenéis aseguradas. Yo siempre las cañas. Que os recomiendo a todos subir a la segunda planta, que hay unas vistas de Madrid espectaculares desde esta biblioteca. Y, es Carabanchel Alto. Y también dejar claro que lo que he dicho al principio es a nivel personal, no representa a Gefrema, son opiniones mías. No tiene por qué representar a la asociación. Y lo último, pues terminar, Juan Ramón, un pequeño recuerdo de Gefrema. Ojalá que tengas un pequeño recuerdo de este día. Muchísimas gracias. Muy bonito. Un recuerdito por el tuyo.